Gracias por acompañarnos a esta emisión de El Arte de Juzgar. El día de hoy tenemos como invitado a alguien que realmente muchos admiramos y conocemos desde hace algún tiempo. Mi amigo, el señor caricaturista, don Sergio Iracheta. Bienvenido Gracias. al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Contento de estar aquí, querido Pedro. El día de hoy es un placer tenerte por aquí porque tomando en consideración tu profesión y de tantos años de experiencia que has tenido en las caricaturas, en los cartones, como muchos le llamamos, queremos establecer un vínculo entre lo que es hacer una caricatura, que para mí es juzgar desde el punto de vista del periodista gráfico, con lo que hace un juzgador en un tribunal como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es tu opinión en relación con una caricatura y en relación con lo que hace el juez en un tribunal como este? Bien, el trabajo que hago yo, que hacemos los que tenemos el privilegio de vivir, de hacer algo que nos gusta, como el que tiene el privilegio de que le guste jugar fútbol y que le paguen por eso, y que luego nos da coraje que fallen penaltis, ¿verdad? Nosotros no tratamos de no fallar penaltis y espero que el juzgador tampoco falle penaltis. Y sí creo que hay cosas que van parejas. Tenemos algunas cosas que pueden ir en nuestras dos rutas. Yo hago un juicio. Hacer un cartón es producto de un análisis político. Quizá tendrá un poquito de arte gráfico, más en el trabajo que se hace ahora, pero tiene mucho de análisis político y de hacer un juicio, de opinar. La diferencia enorme es que tú como juez tienes la espada de la ley para hacer justicia, y nosotros tenemos la espada de la ironía, de la burla, que también duele y que también corta. Entonces, por ahí creo que tenemos más o menos dos rutas paralelas. Yo estoy convencido, yo estoy convencido que la labor de un caricaturista es precisamente hacer editoriales gráficos. Así es. Y que implican realmente el emitir una opinión, que es hacer un juicio y juzgar en relación con lo que sucede en un momento dado en la sociedad, en una institución o en relación con el trabajo, las opiniones vertidas por los servidores públicos. Realmente admiro y envidio la libertad que tienen los periodistas gráficos, porque realmente no están, ¿qué te diré?, enmarcados dentro de una constitución o de leyes y reglamentos para emitir, como nosotros, nuestros juicios y, en su caso, nuestras sentencias en el arte de juzgar, que realmente, pues bien, podríamos platicar si se trata del arte. En el caso de las caricaturas, desde luego que para mí es un arte realizar una caricatura, porque todos los días, aquí tenemos una caricatura tuya, todos los días que hacen una caricatura, pues realmente realizan la interpretación plástica de una situación que se aprecia desde su punto de vista en la sociedad. Y nosotros
cuando emitimos una sentencia, pues realmente también interpretamos la ley, el marco jurídico, para Claro. decidir a quién le asiste la razón y a quién no. Claro que sí. Cuando hablaste de arte, vale la pena dejar algo claro. De unos años para acá, la parte de arte gráfica se le ha dado una importancia menor. Ahora se ve la profundidad del análisis político, de la opinión política. Antes había grandes artistas gráficos como el Chango Cabral, que tiene cosas de Art Nouveau maravillosas, don Rafael Freire, que acaba de cumplir 96 años, el hombre está lúcido, mando un saludo a un señor que quiero mucho, pero vino un momento que dejó de ser tan importante el arte gráfico para irse a algo que sea de humor. Por ejemplo, lo que hemos visto ahora que se ha puesto de moda de Charlie, el francés, Charlie, para hablar en francés, son más bien monos, pero tienen mucho más filo. El fondo político que tienen, la crítica social que tienen es algo con mucho filo. Quien empezó con eso fue Alberto Isaac, quizá, y luego Quesada vino con eso de hacer sus dibujos con más gracia que con gran técnica, aunque también tiene cierta cosa de arte, pero es arte como se entiende ahora. El que quiera saber cómo ha ido evolucionando el arte, que se dé una vuelta por un museo de arte moderno y va a tener idea de lo que hablamos, ¿no? Entonces, sí es un arte, en cierta forma, pero yo insisto, esto es periodístico. Debemos de tratar un tema actual, lo que pasó hoy. Ahora todos estamos acostumbrados a tener la información en tiempo real. Vemos lo que está pasando ahora al otro lado del mundo. Tomarnos el tiempo que tarda en subir tus cosas a una página electrónica como es ahora, te da un par de horas para que hagas algo fresco, para que hagas un análisis profundo. Ya no vas a dar noticia, ya vas a dar una idea sobre lo que la gente ya sabe. También hay otra cosa más. Hace falta que el que ve nuestra caricatura sepa de qué hablamos. Cuando uno va a otro país, que anda uno de viaje y ve uno periódicos y ve algún político local que lo critican por algo, se queda uno en ascuas, no entiende nada, no sabe quién es. Entonces aquí hace falta que el público sepa de qué hablo, que sepa a quién pones, que conozca las figuras locales. Y que no haga falta que le pongas un letrerito que diga fulano de tal, que eso se me hace triste. Hablamos de esto, pero yo quiero saber exactamente un juez que ve las cuestiones electorales, qué función tiene. Que Bueno, no ha de ser fácil, estoy seguro. Debo decirte primero que para mí la función de un caricaturista es fundamental porque una imagen dice más que 1000 palabras y eso lo sabemos todos. Y estos editoriales que se hacen a través de la caricatura realmente pues reflejan la opinión que tiene el periodista en esos casos. Y el vínculo que tienen con la función, desde mi punto de vista, con la función jurisdiccional, la función que realiza un juez, pues se asemeja mucho porque también nosotros lo que hacemos es interpretar un marco jurídico. Siempre que me hacen esta pregunta recurro a una figura que menciona Aristóteles en su Ética a Nicómaco. ¿Qué hace el juez? Decía en aquel tiempo, 350 años antes de Cristo, Aristóteles. Pues lo que hace el juez es interpretar la ley. ¿Y cómo interpreta la ley? Decía Aristóteles, pues simplemente lo interpreta dentro de un sistema democrático como si fuera la vara de Lesbos, una vara que daba la naturaleza en esa isla griega
que además de ser muy alta y fuerte, recia, a su vez Flexible. es flexible, era y es flexible, porque todavía existe la vara de Lesbos. Lo utilizaban los arquitectos para hacer las arcadas de sus construcciones, para hacer las bóvedas en las construcciones, por la flexibilidad. Una regla curva. Una regla que en un momento dado podría interpretarse. Y por su resistencia no se podía romper, y eso es lo que hacemos nosotros. No romper la regla, no romper la norma jurídica, pero sí interpretarla del lado que resulte más justa al caso concreto, que hagamos una justicia sustancial, que trascienda los hechos, que sea práctica, que sea objetiva, que no sea una justicia formal. Ahora, ¿cómo interpreta el juez una norma de la Constitución o de una ley o de un reglamento? Pues simplemente de acuerdo con tantos sistemas de interpretación que tenemos, gramatical, sistemático, funcional, histórico. Simplemente lo que se busca es que a través de esas interpretaciones hagamos flexible la norma del lado que resulte más justa. Esto es importante. Es muy fácil entender qué interpretación podemos tener. Todos tenemos una forma de pensar y todos tenemos una forma de interpretar la ley. Pero un caso concreto lo podemos ubicar como algo que está dentro de una caja de cristal. Si tú te ubicas de un lado, ves el caso de una forma. Si te ubicas del otro lado, ves el caso de otra forma, a través de las diferentes formas de interpretación. La perspectiva cambia. Y precisamente por ello cabe llamarle a este programa el arte de juzgar, porque a final de cuentas es una interpretación plástica de la norma, cuando menos. Sí, creo que así es lo un considero. arte, el arte como obra humana, y no hay nada más humano que ser juez y arreglar los conflictos entre los humanos. Claro. Desde luego que, de acuerdo con estos sistemas de interpretación, pues entendemos que el arte evoluciona. No es lo mismo hablar del arte en 1500, en el Renacimiento, que claro. el arte en estas épocas. Bien podríamos mencionar que el arte evolucionó y en algunos aspectos quizá involucionó. Lo mismo sucede en materia jurídica. En la época de Aristóteles, 350 años antes de Cristo, el juez era libre porque se vivía en un sistema democrático y interpretaba la norma siguiendo aquella regla de la vara de Lesbos. Y llegamos a una época de la codificación, en 1804, en la época napoleónica, donde se crearon lo que hoy conocemos como códigos, que vinieron a conjuntar todas las normas, todas las reglas, todos los decretos que andaban dispersos de la misma materia. Y se pensó en aquella época, ahora que codificamos las leyes por materia, simple y sencillamente el juez ya no tendrá que interpretar más allá que una interpretación gramatical de la norma, porque la norma es suficiente para resolver cualquier caso. Y la norma es regla general, no puede pues resolver cada caso concreto. Precisamente por eso el trabajo del juez. Si no, se iría a un formulario, a un cartabón y nos vamos con ese nada más. Pero las leyes cambian. Y yo creo que en nuestro país es un lugar en donde cambian más. Yo creo que un juez debe estar siempre vestido a la última moda, ¿no? En materia de leyes. Precisamente por eso el juez no puede ser memorista. Claro. El juez tiene un oficio intelectual, el oficio de juzgar. Y al juez, en el momento que resuelve un caso, en especial un caso concreto, no se le esconde el instrumental jurídico, están los códigos, está la Constitución, están los reglamentos. Y con base en ello debe saber aplicar, desde luego, o interpretar el precepto que haya estado vigente en el momento de los hechos. ¿Por qué? Porque, como bien decías, en México realmente las leyes
evolucionan o se reforman o se adicionan constantemente. Tenemos una constitución completamente amplia, es una constitución reglamentaria. En la constitución tenemos muchas cuestiones que deben de estar en las leyes. Reglamentamos, por ejemplo, Claro. el trabajo, reglamentamos lo relativo a la materia electoral, reglamentamos muchas cuestiones que podrían estar en leyes ordinarias. Una Pero de sí, las cosas que yo hago crítica en los cartones que he tocado el tema, hacemos leyes, pero cuando llega la hora de aterrizar la ley, cuando llegamos al asunto práctico, no suenan tan bien como se ven escritas en el papel. Casi que se acuerda uno de aquello de obedézcase, pero no se cumpla, ¿no? no se critique. Las leyes que tenemos en México muchas veces se quedan en los escritos. Alguien dijo una vez, lo hecho en México está bien dicho, y parece que nos quedamos ahí muchas veces. Estoy haciendo crítica, estoy haciendo No. lo que hago yo. Lo que hace un juzgador son cosas, desde luego, mucho más serias, mucho más trascendentes. El caricaturista, el que hace un cartón periodístico, se puede dar el gusto de decir algo diario, de decir muchas cosas, pero a fin de cuentas no pasa nada. Se han hecho muchos cartones, yo he hecho muchos cartones y compañeros míos los he visto hasta el cansancio, hablando de que tenemos, por ejemplo, 500 diputados federales, que son muchos más de los que podrían hacer falta, que tenemos mucho más partidos políticos de los que podrían hacer falta. Y muchos partidos son negocios privados, negocios familiares, que es algo que nos cuesta muchísimo dinero. Somos un país pobre en economía, en economía para hacer obra pública, para hacer todo lo que hay que arreglar, pero somos tremendamente ricos con los partidos políticos que tenemos y con lo que le damos a ellos. Y hablando de las leyes que se cambian, ya que agarré vuelo, también quiero dejar dicho algo. Teníamos antes un IFE que funcionaba muy bien. De repente los que pierden, que no quedaron muy contentos, hacen que ese IFE se cambie. Le cambiaron hasta el nombre, ahora es INE, y se han puesto una serie enorme de reglamentos, de trabas, de vigilancias, y a fin de cuentas, cuando no gana alguien que no queda contento, toma la calle y grita, no fue penal. Entonces, abundo esto por lo del cambio de leyes. Tú como juzgador debes estar siempre muy al día con los cambios de leyes. Debes de conocerlas profundamente y, como te dije, estar vestido a la moda. El juzgador no puede ignorar lo que establece la ley. Es su instrumental para resolver los casos. Una de las responsabilidades en las que puede caer el juzgador es desconocer el marco jurídico. Nosotros no podemos desconocer eso, desconocer la jurisprudencia y desde luego algunas otras cuestiones. Pero debo decirte que en tratándose, hiciste mención de los partidos políticos, solamente a manera de referencia, me encanta la libertad con la que hablas. Nosotros tenemos que estar dentro del marco jurídico. Así debe ser, claro. Nuestras opiniones, pero en Argentina hay 713 partidos. El problema quizá es que haya que pensar en la forma de financiamiento. Por cada distrito electoral en Argentina hay un partido político o varios partidos políticos. Sí. Quizá pensar en la forma de financiar. La democracia en México sí es cara. Quizá, desde luego, haya que pensar en una democracia que realmente funcione y funcione bien como viene funcionando desde mi punto de vista, pero con menores recursos económicos. Lo importante es advertir entre el vínculo de tu oficio y el vínculo de nuestro oficio, la libertad que tienes en un momento dado para poder expresarte. Claro. El sistema democrático tiene, entre otros, dos pilares fundamentales: las libertades y la igualdad.
Y hablando de libertades, la libertad de pensamiento es ilimitada. Claro. Tú puedes pensar lo que tú quieras pensar en relación con todo y con todos. No hay límite de pensar, pero de decir, desde luego, si hay un límite. No se puede, como consecuencia, ofender a otras personas, por ejemplo. Claro, La claro. libertad, ya en ejercicio, es parcelaria. Tu libertad y mi libertad empiezan y terminan donde empieza la libertad de otra persona. Claro. Aunque a veces pues nuestras interpretaciones sean un poquito laxas, porque en México pues las libertades de manifestación, por ejemplo, han ido quizá un poco más allá. Y Quizá un eso es mucho lo más que, allá. o un mucho más allá, como bien dices, se han afectado derechos de terceros. Y eso es muy importante, Claro. que lo tomemos en consideración. Y qué bueno que existen periodistas que pueden manifestarse con esa libertad para que la sociedad, para que los que en un momento dado ejercemos el mandato de la sociedad o un cargo público, lo tomemos en consideración. Porque si la libertad no tiene la responsabilidad enfrente, no lo entendemos así, simple y sencillamente estamos afectando las libertades de otros. Como la igualdad tiene como correlativo la tolerancia de los demás, porque si bien somos iguales ante la ley, la propia Constitución dice que somos desiguales, pues cuando protege, pues, por ejemplo, las comunidades indígenas o a los trabajadores con la suplencia a la queja y todas estas cuestiones. Pero lo importante es que tu libertad al hacer tus editoriales en las caricaturas, yo los admiro porque además en 2, 3 trazos como el que tenemos aquí enfrente, lo traje precisamente El Quijote. para este programa, El Quijote, porque es una caricatura y Don Quijote fue, desde luego, de acuerdo como se narra en la obra, un gran juzgador en su época. Un gran paladín de la justicia. Un paladín de la justicia. La función que se echó él a cuestas era desfacer en tuertos. Exactamente, sí. Y sí, si sí, hablamos sí. del Quijote y del arte de hacer justicia, tenemos que referirnos a Sancho. A Sancho. A Sancho, exactamente. aquella ínsula barataria en donde hizo la justicia con arte. Y la hizo con un talento enorme que dejó sorprendidos a los que quería hacer mofa de él. Y el hombre tuvo el talento para hacer las cosas a la altura del arte. Me interesa muchísimo lo que acabas de mencionar, porque Don Quijote dio consejos a Sancho cuando iba a ser nombrado gobernador de la ínsula barataria. ¿Sí? Y lo importante es advertir también que Sancho, al impartir justicia, realmente lo hace de manera práctica, Sí. aterrizada, substancial, como lo debemos de hacer, sin formulismos, sin formulismos. Y cuando me refiero a la forma como debe de impartir justicia en un sistema democrático, traigo aquí varias cuestiones que nada más voy a leer una cuestión de lo que dice Don Quijote a Sancho. Los consejos. Nunca los consejos que le da para que vaya a gobernar y a impartir justicia en la ínsula barataria. Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida en la ignorancia que presumen de agudos. Hallen en ti compasión las lágrimas del pobre, pero no más que la justicia o que las informaciones del rico. Tú debes de ser justo, no te debes doblegar Objetivo. ante las lágrimas, tampoco te debes doblegar ante las ¿Amenazas? amenazas o quizá las ideas de corrupción Claro. del rico. Elogios. Ha sido muy importante tenerte en este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha sido tu casa. Colaboraste con Así nosotros para hacer un folleto muy bonito a base de caricaturas que dice hicimos que con es mucho gusto. el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Realmente esta caricatura nos ha servido muchísimo
para, desde luego, muchos programas que hemos hecho y te vamos a pedir que dediques, por favor, tu caricatura a este programa, El Arte de Juzgar. Créeme que esta caricatura va a estar en un lugar especial en este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que tu servidor admira a todos los caricaturistas y fundamentalmente a ti. Cuando hablaste de los grandes caricaturistas, no, desde luego no te mencionaste porque alabanza en boca propia es vituperio. Es vituperio, ¿no, hombre? Exactamente, pero entre los grandes caricaturistas de la época estás precisamente tú, mi querido Sergio Iracheta. Gracias, Pedro. Cuyo... José, para El Arte de Juzgar, que es otra de las bellas artes. Fíjate nada más, esa es una caricatura. Calle Las Bellas Artes. Una caricatura, ahora sí, escrita, no gráfica, porque realmente lo que hacen ustedes es una de las bellas artes, una interpretación plástica de la norma. Es un honor y un placer haberte tenido en este programa y esperamos que pronto nos estés visitando por acá. Muy amable, muchas gracias por habernos Querido dedicado Pedro, mucho gusto estar aquí y tener la la oportunidad de saludar a un amigo querido como tú. Gracias, muy amable. Somos amigos, Sergio. Un placer saludarles. Que estén muy bien. Hasta luego. El viernes 13 de febrero a las 13:30 horas sigue la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Jalapa que dará el magistrado presidente Adín Antonio de León Gálvez ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.